verdadero poder que transforma. ¿Quién ha estado luchando como hijo de Dios por transformar algo en su vida que no le gusta? Tal vez cuando vinimos a la iglesia teníamos un estilo de vida y habían cosas que las veíamos normales, pero cuando empezamos a venir a la iglesia y empezamos a orar y a leer la palabra, y todo eso en conjunto nos va acercando más a la santidad de Dios, nos vamos revelando, o sea, se nos va revelando de nosotros mismos cosas que antes hacíamos que parecían normales. Es más, no es que ni siquiera sean malas, pero nos damos cuenta en esa cercanía de la santidad de Dios, que es tan exigente, que a Dios no le gusta. Entonces tú empiezas a querer cambiar algo en tu vida. No sé, la forma de mirar, que siempre está así, que parece enfadado o estreñido. O empiezas a luchar con tu carácter, o con una debilidad, con un pecado, y estás luchando. Y di conmigo, he dado todas mis fuerzas. He luchado con todo mi poder. Y aún así no he sido transformado. De ahí el título de esta prédica: el verdadero poder que transforma. Sí, en el ejercicio de nuestra voluntad humana hay un poder escondido muy fuerte. En el poder de tu voluntad hay un poder más fuerte que el de las tinieblas. Entiéndeme esto: Satanás no te puede obligar a nada. Él te seduce, te persuade, te pone tentación, te oprime. Él hace lo que le haga falta. Obligarte no puede, pero Dios tampoco te obliga. De ahí que cuando estamos peleando con nuestras propias fuerzas, porque es cierto, queremos agradar a Dios. Yo entiendo que todos los que están aquí, de una u otra forma, su deseo es agradar a Dios, pero hay algo en lo que siempre está cantando la adoración del apóstol Julio Iglesias. Y tropecé de nuevo y con la misma piedra. Hay algo en lo que siempre estás tropezando, siempre estás golpeando, y es eso. Y el trabajo del enemigo es hacer que ese muro sea tan alto, tan grueso, y que siempre llegas ahí y caes, que es traer una frustración, otra frustración, hasta que llega el momento que viene el pensamiento: mejor me voy de la iglesia, esto no es para mí, si siempre estoy tropezando con lo mismo. ¿Sí o no? ¿Tengo razón hasta ahí o no? Entonces de vez en cuando apóyenme con un amén, para yo saber que no le estoy predicando al público incorrecto. A todos nos pasa eso. Pero entonces vamos a ver cuál es el verdadero poder que transforma. Porque sí es cierto que lo has estado haciendo a tu manera, pero el que realmente nos puede transformar es Dios. Es su Santo Espíritu. Vamos a leer un poquito en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Una historia muy predicada. Hay muchas prédicas acerca de este tema. Tal vez lo hayas escuchado en alguna ocasión, que habla acerca de un general del ejército de Siria. O sea, diga conmigo, un general del ejército enemigo. Vámonos poniendo en situación. ¿Quién recibió el milagro? No era un creyente, no era un hijo del pueblo de Dios. Estamos hablando de un general, porque nosotros muchas veces vemos que a alguien le pasa algo bueno y nos da como esa envidiecita. ¿Y por qué a él sí y a mí no? Hello. Amén. Hermana, hermano, eso se llama, ¿sabe cómo? Envidia. Y no viene precisamente del Espíritu Santo. ¿Cómo? Tú contigo misma. Sí. Y yo hablando conmigo. Entonces vámonos colocando un poquito en contexto. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor,
Diga conmigo, no era cualquier pitrafilla. Era una persona con fama, era una persona con autoridad, era una persona con recursos económicos, con posición social, era una persona importante en su entorno social. Acuérdese que los sirios eran una nación que era enemiga de Israel. Y aquí está diciendo que Naamán era general del ejército del rey de Siria, varón grande delante de su señor. Voy a leer todo el texto y luego vamos analizando palabritas que nos llamen la atención por ahí. Y lo tenía en alta estima. ¿Quién? El rey al general Naamán, porque por medio de Naamán le había dado Jehová salvación a Siria. ¿No que el pueblo enemigo? ¿Y que Jehová le está dando salvación a Siria? Diga conmigo, pastor, me perdí. ¿Jehová no que solo bendice a su pueblo? Nos estamos volviendo como locos aquí, nos quedamos como el GPS, como el GPS, recalculando ruta. No sé, ¿quién había leído esta historia? ¿Amén? ¿Lo habías pensado en esto alguna vez? ¿Te habías detenido en ese pequeño detalle? De que porque por medio de Naamán Dios le dio salvación a Siria. Como nosotros tenemos esta idea que Dios solamente trabaja en su pueblo, los pastores tenemos el error de pensar que Dios empieza a trabajar con una persona cuando se convierte. No, desde que esa persona estaba en el vientre de su madre, que vivió lo más inmundo de su vida, Dios estaba trabajando con esa persona. Pero nosotros, ¿cómo es el lenguaje de mucha gente religiosa? Los impíos, los filisteos. Sí, Dios también atiende a los filisteos. Cuando yo era impío, Dios guardó mi vida. ¿Les he contado eso alguna vez? Yo me estoy muriendo desde el día que nací. El día que nací, yo nací medio muerto. A mí me tuvieron que reanimar. Me cuenta mi mamá porque yo no me acuerdo. Te lo aseguro, yo no me acuerdo. Pero me dice mi mamá que mi cabeza estaba deformada, que parecía como un pepino, porque a mí me metieron unas palas, unos forces, y me tuvieron que sacar, porque me pasé de tiempo. Y ella dice que cuando me vio pasar, no es que fuera Superboy, no, una enfermera me llevaba así volando, dice que era una cosa morada y con la cabeza alargada, porque yo nací medio muerto, tuvieron que ponerme oxígeno y toda la historia. Satanás está intentando matarme desde el día que nací. Y bueno, luego se dedicaron a atenderme a mí y resulta que ella se estaba desangrando. Cuando se dieron cuenta de atenderla a ella, bueno, fue un parto, parece ser que un poco complicado. Parece ser que vine dando problemas desde el mismo día del alumbramiento. Me cuenta también mi mamá que en esa época, hace 18 añitos, que yo era un bebé, ¿qué pasa, hermana? ¿Por qué esa risa tan burlesca? ¿Necesita arrepentirse de algo? Resulta que ellos viajaron de Cali a Bogotá y saben, en el camión que se hace la mudanza. Sé que estamos en Europa, pero traten de poner la mente en un país latinoamericano de hace bastantes años. Y resulta que ellos viajaban en la carrocería. Bueno, nosotros, mi mamá, mi papá y yo viajamos en la carrocería. En Europa es impensable, está prohibido que las personas viajen con la mercancía. Pero en esa época pues viajamos ahí y se ve que el tablado de la carrocería tenía un agujero y quedaba justo en la rueda. Entonces que mi mamá y mi papá se quedaron dormidos y a mí sabes que cogen a los bebés y los envuelven en manta así, y yo estaba así, y que con el movimiento del camión me fui rodando. Cuando mi mamá se despertó, dijo: ¿y César dónde está? César, ¿dónde está? Se ve que yo ya tenía ansias de conquistar, porque me estaba apartando de ellos. Y cuando palpando así en la oscuridad, me encontró justo al borde del agujero, que daba justo encima de la rueda. Te puedo contar, cuando era niño, esto sí lo recuerdo claramente, fuimos a un paseo. ¿Cómo se llama el río? La Viga.
Hay un río que se llama La Viga, un sitio que se llama La Viga, y hacíamos paseos con un tío que tenía un camión, montábamos toda la familia ahí en ese camión, en la carrocería, y nos íbamos de paseo, y había un sitio donde llegábamos, pero a mí siempre me gustó irme río arriba. Yo siempre he tenido esa cosa de ser muy explorador, y me fui río arriba, y hay un sitio donde era más profundo el río, y había un barranco, y desde ahí la gente se tiraba, y saltaban y clavaban, y yo era muy pequeño, todavía no tenía el valor de tirarme desde allí, pero sí me hice, para que se hagan cuenta, si el río viene hacia allá, yo me hice de este lado, donde no era profundo, y me puse así en una... Señor, a ver, ya, los 50 ya... Entonces, estaba así en una piedra, mirando a la gente, mirando a los chicos, cuando yo sentí que literalmente alguien me puso las manos en la espalda y me empujó. ¿Qué pasó? La corriente me arrastró hasta el sitio profundo, donde yo no hacía pie. Creo que todavía no hacía pie. Y no era capaz de salir de ahí. Parece ser que hubo un remolino. Y yo miraba hacia arriba y veía a los chicos que estaban por saltar y decían, se está ahogando. Y yo pensaba, lánzate y sácame. Porque todo el mundo decía, se está ahogando, pero nadie hacía nada. Y me estaba ahogando. Y yo veía cómo trataba de salir a la superficie, y me acuerdo de ese momento. Me acuerdo del momento que ya me estaba desmayando, y literalmente otra vez sentí que alguien puso sus manos en mi espalda y me empujó. Y con ese empujón llegué hacia la orilla y alcancé a poner la cabeza sobre una piedra, y ahí recobré ánimo, y ahí llegó la gente. Y dijo, uy, ¿cómo saliste? ¿Cómo has salido? ¿Cómo has salido? Y yo, ¿quién me sacó? No, ¿cómo ha salido? Yo, ¿quién me sacó? Yo quería darle las gracias a mi Salvador. ¿Quién me sacó? No, ahí estaba solo. No había nadie. Estabas tú solo. Y yo dije, no, alguien me puso las manos. Y no, te lo habrás imaginado porque tal. Entonces, al momento llegó mi abuela. Recuerdo que venían caminando por ahí, porque también habían senderos para caminar. Y mi abuela dijo, el diablo anda, eso de las viejas, de las abuelas, ¿no? De las yayas. Las viejas no lo digo en el sentido ofensivo, las mujeres mayores, mujeres de vida. Dice, anda el diablo por ahí rebotado. Y le dijeron, ¿por qué? Porque un caballo por allá de la nada se puso bravo, y como que vio un caballo que hizo algo raro. Y ella identificó como que el diablo andaba haciendo travesuras por ahí. Y tal vez una de esas travesuras era llevarse mi vida, cuando eso no tenía a Cristo. Y te puedo contar muchas situaciones en las que en estos 50 años mi vida ha estado en peligro. Yo he estado en peligro de verdadera muerte, y Dios me cuidó. Amén. Y yo no estaba todavía en Dios. ¿Se entiende? Amén. Para que nos rompamos esa idea, esa idea religiosa que tienen muchas personas, de que vemos a un vecino, vemos a alguien y ya casi que lo estamos mandando al infierno, y no sabemos que Dios tenga un plan y un propósito con esa vida, como lo tenía con Naamán. Así es. Porque que yo sepa, ninguno de nosotros somos ayudantes fiscales. El fiscal, el juez, el abogado acusador es Satanás. Y no hay contrato con nosotros para que le ayudemos a Satanás a mandar gente al infierno. Y el juez es Dios, el Padre. O sea, ni tú ni yo somos jueces. Y el abogado defensor es Jesús. Y nosotros solamente somos hijos suyos, siervos suyos, que estamos aquí en la tierra para manifestar aquí en la tierra lo que se hace en el cielo. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Qué manifiesto yo en la tierra? Y como David escribió este salmo, ahora lo toma y me parece que se les va el gozo. Les hago una pregunta sencilla, así de la nada, y me ponen que tengo que... No, gócense y anímense. Y que cada pregunta nos lleve a una reflexión personal y a una intención de querer cambiar. Amén. Amén.
les voy a dar otra oportunidad. Que cada pregunta nos haga reflexionar y nos lleve a una intención de querer cambiar. Bueno, ahí me alegra un poquito más la tarde. Así que fíjese que Naamán, decíamos que Jehová había dado salvación a Siria a través de Naamán. Era este hombre, Naamán, valeroso en extremo, pero, diga conmigo, pero. Era valeroso en extremo, no era cualquier cobarde, pero leproso. Amén. Mire, les aseguro que yo no quiero ofender a nadie. Les aseguro que yo no quiero ofender a nadie. ¿Nadie se va a ofender conmigo? ¿No? Vamos a leer la palabra, lo que dice la palabra, hacemos ese convenio. Nadie me va a esperar a la vuelta de la esquina. A la salida nos vemos, me decían cuando estaba en el colegio, se aprovechaban de mí que era pequeñito. Y yo a la salida tenía. Salía corriendo antes que ellos. No, mentira, yo era tan ese que les enfrentaba y todo. Ay, yo era tremendo, hermana. Bendito Dios. Pero Dios guardó mi vida. Así que diga, pero leproso. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Y Dios le dio victorias a su nación a través de él. ¿Para Dios fue impedimento la lepra de Naamán? ¿Naamán se sentiría a gusto con su lepra? Mire, a veces en el pueblo evangélico cristiano nos ponemos ropas de apariencia. Dios te bendiga, hermano, qué alegría verte. Y nos ponemos una apariencia que realmente cuando nos quitamos nuestros mejores trajes, se ve lo que hay debajo. La lepra. La lepra, identifícala con ese pecado, eso que no te deja avanzar, eso que lo que te decía al principio, lo que tú quieres superar y aún no has podido. Y estás tropezando con eso, y cada vez que te quitas esas a solas en tu intimidad con Dios, suele ser, te quitas esas vestiduras, no, es que yo en la iglesia predico, y yo en la iglesia pongo las manos y la gente se sana, y tengo una palabra de Dios. Pero cuando voy a mi lugar secreto, a mi lugar íntimo con el Espíritu Santo, viene y me dice, acuérdate que aquí hay algo que tenemos que resolver. Pero diga conmigo, tengo esperanza. Dígalo con fe y con esperanza. Diga, tengo esperanza. Porque tal vez no quiero darle lugar a Satanás que coja esto y lo use para acusarte más. No, hay esperanza. Porque al final de la historia te vas a dar cuenta que Naamán no terminó leproso. Sonría que Cristo le ama, diría Gigi Ávila. No, pero sonría que Cristo le ama. Así que fíjese que para Dios no fue impedimento. Y te quiero decir una cosa, para Dios no es impedimento aquello con lo que tú estás luchando. Otra cosa es que eso tiene que ser quitado en algún momento. Pero confía en el Espíritu Santo. Ríndete al Espíritu Santo. No te afanes por el mañana. Dice la palabra, basta cada día su propio afán. Ocúpate de lo de hoy, ocúpate del hoy, de la hora. Ocúpate de tu actitud hoy aquí con tu esposo en casa. Esta noche, porque claro, no, me invento una cosa, me la invento. Mire, va a ser tan invento que va a meter a Nerea. Nerea ahora llega a su casa y ella sabe que está luchando con algo, y aquí en la reunión dice, sí, Señor, quítame la lepra, yo quiero que quítame este mal genio que yo tengo, porque quiero ser mansa para ti y tal. Pero llega a su casa con su esposo y como, me lo estoy inventando, no me mire así, hermana, me lo estoy inventando. Entonces llega a su casa con su esposo y como la reunión se alargó un poquito más, ya empieza, ¿sí ves? El pastor todo lo que se demora y no tiene en cuenta que mañana madrugamos. Mira, sépale la comida a los niños. Yo estoy harta, me voy a dormir, ocúpate tú. Pero hace media hora atrás le estaba pidiendo a Dios, entre comillas, que le quitara la lepra. ¿Se entiende?
Eso que me acabo de inventar, para los que no nos conocen, Nerea es una chica que es soltera, ¿sí no? Todavía no tiene novio. Le tenemos que conseguirle novio a Nerea. Ya que también caerá, decían en mi época, de los narcotraficantes, salían en la televisión, también caerá, recompensa. Tienen que ir cayendo novios por aquí porque llegará el momento, no nos ocupemos de ya llegará el momento, no nos preocupamos de eso. Amén. Amén. Así que ahora usted ponga esa historia ficticia, pero mírala en la realidad de su propia vida. Porque tal vez hoy aquí yo te cuento la historia de Naamán, te hago sonreír con 4 o 5 tonterías, te dejo un mensaje, te dejo una semilla de la palabra, pero la verdad es que salimos por esa puerta, bajamos la persiana, bueno, primero apagamos las luces, bajamos la persiana, tú te vas para tu casa y tienes que ir a enfrentarte a esa lepra personal. A no ser que hay gente más hipócrita que se va y solamente ve la lepra de los demás, pero no ve la suya propia. Eso no ocurre, ¿no? Aquí no ocurre. Bueno, gloria a Dios. Y si hubiera alguno por ahí, póngase las pilas. Mire primero para adentro. Sea más bíblico. Deje de mirar el error de los demás y concéntrese un poquito en el suyo. Así que fíjese, vamos a ir mirando diferentes personas, los diferentes personajes de este relato. Naamán. Me dio por preguntarme qué significa Naamán. Porque tenemos esta costumbre de buscar los nombres hebreos. Moisés, oh, salvado de las aguas. Jacob, Salomón, príncipe de paz. ¿Qué significa David? Pero siempre nos da el significado de las personas, del nombre de las personas que son judías. Pero este no era judío. ¿Sabes qué significa Naamán en su lenguaje original? Te vas a quedar de piedra. Porque si te digo que era un general, que era un guerrero, ¿cómo te lo imaginas? ¿Y el carácter cómo te lo imaginas? Rudo. ¿Qué más? Un carácter fuerte. ¿Qué más? Imponente, como medio enojado a toda hora. ¿Sabes qué significa Naamán? Agárrate de las orejas. Significa agradable, amable, dulce y grato. ¿Ah? Como yo, dice aquel. Y yo creo que de aquí podemos sacar una enseñanza. Yo creo que de aquí podemos sacar una enseñanza. Puede ser que por tu posición, imagínate que aquí hubiera un empresario y el empresario, claro, si no hay una producción, él quiebra, cierra la empresa y los empleados van a la calle. Eso es así, y no me estoy metiendo en política, eso es así. Yo tengo una empresa y al momento que la empresa me empiece a dar, y lo tengo clarísimo, no vuelvo a pasar por eso, que la empresa me empieza a dar más pérdida que beneficio mes tras mes, cierro, no me endeudo más y a otra cosa mariposa. Y si tengo empleados, I'm sorry, pero los empleados van a la calle. Es así, no me estoy metiendo en política, es una realidad. Es así. Y entonces imagínate que por eso como jefe tienes que mantener una posición. Y tal vez los empleados digan, pero mira el jefe, siempre está exigiendo, siempre está... Imagínate que es el pastor. Pero el pastor siempre está exigiendo, siempre está pidiendo más, y uno tal, y parece que nunca lo hace uno bien. No, sí se hace bien, pero se puede hacer mejor. Pero eso no quita de que tú seas una persona dulce, amable, ¿qué más será? Agradable, amable, dulce y grata. Porque vemos que su propio rey lo tenía en alta estima. Por mucho que este hombre le diera victorias a su rey, si viene y trata mal al rey y no es una persona agradable, no haría esta mención de que lo tenía en alta estima.
¿Sí me estoy haciendo entender? Amén. También me hace de pensar, la semana pasada le comentaba un poco a la iglesia, de que cuando hay guerra espiritual, muchos cristianos son muy pasivos. O sea, a veces estamos siendo muy dulces donde no tenemos que ser dulces. Acuérdense que Satanás es nuestro enemigo público número 1. Y a veces estamos haciendo guerra espiritual y no, que la haga otro. No, yo ni siquiera voy a las reuniones de oración, que peleen otros. Yo oro al Señor en mi cámara secreta, y somos muy románticos en ese tema. Yo oro en mi aposento privado, aleluya. Si entro, cierro la puerta y ahí tengo un encuentro con mi Rey, con mi Señor, mi Salvador. Sí, pero se nos olvida el pequeño detalle de que hay una guerra espiritual y que hay unas armas, las armas espirituales, que hay una armadura de Dios, que la Biblia me dice que hay una armadura disponible para mí, es que hay una guerra que yo tengo que pelear, que hay un escudo de la fe, que hay una espada que es la palabra. Amén. O sea que todo no es el aposento, aleluya, donde tengo un encuentro con el Señor. Esa idea tan románticoide que tenemos, que sí es cierto, tenemos que tener ese encuentro privado, personal con el Señor, pero también hay un campo de batalla donde todos como ejército de Dios, como pueblo de Dios, hay un lugar para nosotros. Entonces, este general tenía honores, tenía poder, tenía dinero, tenía fama, y es más, su rey le tenía mucho aprecio. Lo amaba, lo quería. Y nada de eso era suficiente para quitarle la lepra. ¿Cuántas veces hemos dicho, uy, yo quisiera tener la vida de tal o cual persona? O vemos personas famosas y como no conocemos la lepra que llevan, ay, yo quisiera ser como... Bueno, aquí no cabe el voy a decir por decir, pero aquí no cabe. Ay, yo quiero ser como Bad Bunny. Uy, no, qué horror. Lo digo por la perversión, sí, por el tipo de música, por el tal que no compagina con nuestro estilo de vida. Amén. Pero no, yo quisiera ser como un deportista famoso, y tú no conoces realmente qué lepra lleva ella, qué lepra lleva esa persona. Incluso dentro de la iglesia, no, yo quisiera ser como tú. Sí, pero tú no sabes con qué está luchando esa persona. Amén. Porque nos gusta ver nos gusta ver el resultado final, la fama, la gloria, pero no conocemos muchas veces la historia. Vemos a un ungido o una ungida de Dios o nos dedicamos a adularla excesivamente, o a querer ser como ella, o querer tener lo que esa persona quiere, o a criticarla directamente. Pero no conocemos su historia. No sabemos por lo que está pasando, por lo que ha pasado, qué precio ha pagado para estar en esa posición donde Dios le ha dado la bendición de estar. Así que seguimos hablando de Naamán, que tenía honores, poder, dinero, fama, autoridad. Su rey lo tenía en mucha estima. Pero solamente una cosa eclipsaba todo eso. Ya conmigo la lepra. Y aquí en medio del pueblo de Dios muchas veces nos encontramos con gente muy linda, con gente muy hermosa, pero siempre hay algo que le eclipsa. Piensa en tu matrimonio. ¿Qué es lo que está eclipsando tu matrimonio? Tu matrimonio debería brillar. ¡Wow! Cristo está en medio de ti y tu pareja, sea tu esposa, sea tu esposo. Tu casa es lugar, vivienda del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que está eclipsando tu casa? Tu relación matrimonial, aquí hay jóvenes, tu relación con tus padres. ¿Qué está eclipsando eso? ¿Qué está frenando? ¿Por qué no hay una relación padre-hijos o madre-hijos llena de amor, llena de virtud, llena de... que fluya, donde no hay que
llena de cariño, llena de respeto, donde no hay que forzar nada. ¿Qué está eclipsando tu relación con los demás hermanos de la iglesia? Que estoy, pero no me junto mucho porque a la mínima saltan chispas. ¿Qué es eso? Tenemos que aprender a identificar cuál es esa lepra, porque es evidente que algo tiene que ser transformado en mí. El problema era de Naamán. El problema era de Naamán. Era un problema, era una situación individual. Tal vez él se la buscó, pues no, tal vez no, pero le cayó. Y tal vez tú me digas, es que yo soy así porque mi abuelo, porque la herencia, por genética, porque la herencia espiritual, porque bueno, lo que sea. Pero tendrás que resolverlo. Amén. O te vas a conformar con seguir tropezando siempre con la misma piedra. Porque quien toma esa decisión, el único recurso que le queda es ponerse atuendos para tapar lo que está debajo. Creo que era el jueves que estábamos aquí que les decía que a veces nos volvemos expertos en ponerle mantos muy bonitos a cosas muy feas. Una vez escuché una historia, no tiene que ver, pero la voy a contar. Un pastor que llegó alguien a la iglesia y el pastor fue a visitar a esa persona a su casa, y era en un barrio muy pobre, una chabola, para que se entienda aquí. En Colombia se diría un rancho, pero un rancho en México es como una finca. Sería como una chabola. Y cuando el pastor llegó, pues vio que la tierra, el suelo era en tierra, no había baldosa, no había nada, era tierra pura y esteras, pero todo muy ordenado, muy limpio. Aunque el suelo era de tierra, estaba limpio, no había tierra suelta, se ve que habían barrido, no se podía fregar, obvio, pero estaba limpio. Y había en medio unas sillitas y en medio una mesita con un mantel, y se veía, aunque era muy pobre, pero se veía orden y limpieza. Y en esas que la persona le dijo, pastor, ¿quiere tomar algo? Bueno, sí, un poquito de agua. Y mientras la persona fue a la cocina, le dio curiosidad y levantó el mantel. ¿Saben qué era? Un tarro de pintura puesto del revés con un mantel. Y es donde yo digo que a veces somos expertos en ponerle manteles a cosas feas. En este caso no cabe, lo digo para que se entienda, pero el ejemplo es todo lo contrario, porque la persona no se adaptó mentalmente a que era pobre, entonces tenía desorden y era sucio. ¿Sí ven que son cosas diferentes y es una cuestión de mentalidad? Puede haber pobreza, pero puede haber limpieza, pulcritud, orden. En cambio hay gente que con más recursos es desordenada y sucia. Amén. Así que ojo cómo tenemos la casa. Pero este ejemplo, lo que yo digo de ponerle mantos bonitos a cosas feas, es que a nuestras malas actitudes, que sabemos que es una mala actitud, le ponemos un manto bonito que siempre es una justificación. No es que lo hice por esto, lo hice por aquello, y siempre nos estamos justificando. Y estamos tratando de poner mantos bonitos a cosas que realmente son feas. Y era de lo que hablábamos el jueves, de sacar esos escudos y desnudarnos, en el sentido figurado de la palabra, de no tener todos esos escudos y todas esas apariencias que vino a ser lo que Jesús condenó en su época, la hipocresía religiosa. Amén. Amén. Entonces, yo creo que Dios nos está llevando hoy a que hagamos esa reflexión personal, pero sincera, y esa reflexión personal, pero decidida, a que hay cosas que tienen que cambiar. Y miren lo hermoso que es Dios. No solamente nos dice lo que Él quiere que hagamos, sino que nos dice cómo lo hagamos para que no inventemos cosas, y además nos ayuda. Sonría que Cristo le ama. Y además nos ayuda. Denle un aplauso al Señor, porque no lo manda a la guerra solo. Y de repente dice, a ver, aquí Ana, voy a pillar a Ana ahora. Él te dice, mira Ana, a pesar de tu edad y a pesar de tus limitaciones mentales o tus esquemas mentales, que tú pensaste que esto es así y no va a cambiar, yo te voy a cambiar, lo vamos a hacer así y encima te voy a ayudar, hija.
Porque a veces eso que Dios nos pide hacer se vuelve una guerra, una lucha. Pero Él no dice, toma, ¿ves ese enemigo totalmente armado? ¿Ves ese gran ejército? Toma este cuchillito y ve a pelear contra él. No te dice, toma estas 4 piedras, o toma esta navajita suiza y vete a luchar contra ese gran enemigo y búscate la vida. No, Él no hace eso. Y ves ese enemigo, lo vamos a enfrentar juntos. ¿Y sabes qué te dice? No te preocupes, yo ya lo derroté. Está vencido, tú confía en mí. El problema es que muchas veces confiamos más en nuestras fuerzas, en nuestra fama, en nuestros recursos, en nuestra, ¿cómo se dice cuando uno tiene contacto? En nuestros contactos. Naamán tenía todo eso. Fue a su rey y tenía un gran contacto. Imagínense, yo coger ahora el teléfono y decir, sí, en el Palacio de las Zarzuelas, Palacio de las Zarzuelas, sí, mira, sí, con Filip, por favor. ¡Hey, Filip! ¡Hey, colega, qué pasa! Oye, mira, no, es que tengo una situación, a ver si me pudieras echar un cable. ¿Eso sería un contacto? ¡Wow! ¿Sí o no? Naamán tenía ese contacto. Pero ni eso, ni le servía, ni le ayudaba. Vamos a seguir avanzando, porque la pastora luego siempre me dice, no te fijas la hora y predicas mucho rato. La predica es muy larga. El versículo 2 dice, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Vamos a entender esto. Siria, como les dije hace un rato, era una nación enemiga de Israel. Y cada tanto iban y atacaban a Israel y tomaban gente cautiva. Y allí aquí dice una muchacha, hay otra versión que dice una niña. Entonces cogían niños y tal, ¿y cómo los cogían? Como esclavos. Prisioneros de guerra, esclavos y tal. Entonces habían cogido una muchacha, una niña, y diga conmigo, ¡ay, qué casualidad! Resulta que nosotros no creemos en las casualidades. No creemos en las coincidencias, creemos en las diosidencias. Quiero que mires aquí como la mano escondida de Dios que permitió, porque nada sucede sin que Dios lo permita. ¿No crees que Dios permitió que esta banda siria fuera armada a la tierra de Israel y cogiera a una niña? No fue cualquiera, fue esta. Y casualmente, que no fue casualidad, llega a servir ¿a dónde? A la casa de Naamán, a la mujer de Naamán. O sea, se convirtió en algo así como una doncella de la esposa de Naamán. Qué curiosidad, ¿no? ¿No será que Dios tenía ya un plan con Naamán? Amén. Así como lo tiene contigo. Amén. Dígame, ¿cuánto Dios le pidió a Naamán? ¿Cuánto Naamán le pidió a Dios? Naamán creía en otros dioses. Pero resulta ser que hay una tal escuela profética por ahí, que la primera regla que nos enseña es que Dios es soberano. Amén. Y Dios hace lo que Él quiera. Amén. Si Dios fue soberano con la vida de Naamán, ¿qué crees que le va a impedir ser soberano con tu vida? Y te voy a decir más. Si Dios se determinó bendecir a Naamán, que era uno del ejército enemigo, ¿cuánto más no pensará bendecirte a ti? Amén. ¿Valdrá la pena alabar a Dios, amarlo, honrarlo? Mire, está mal que diga esto y está mal que lo diga así, pero aunque fuera por interés, pero vale la pena, hermano. Vuelvo y repito, está mal que lo digas porque a Dios no se le ama por interés. De hecho, el interés con Él no sirve porque no lo podemos engañar, pero vale la pena amarlo, hermano. Amén. Buscar su rostro, buscar su presencia, alinearnos a su propósito, encajar en su diseño, pero encajar en la forma que Él decidió que yo debo funcionar, no como yo quiero funcionar. O pretender que el diseño funcione como yo lo quiero reconvertir. No, el diseño es el diseño. Yo tengo que encajar y todo va a fluir. Amén.
pero hay una pequeña, imagínense que esa pieza tiene como óxido, hay que lepra, hay que coger el óxido, limpiarlo, pulirlo, para que la pieza encaje bien. Y es lo que Dios está queriendo hacer con muchas personas. Así que de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía en la casa de Naamán. No podemos ignorar, hermanos, que a Dios no se le escapa de control nada, y que nada sucede sin que Él lo permita, y que esta niña no estaba allí por casualidad. Versículo 3, por favor, porfa, please. A veces los sirios, y esa niña le dijo a la esposa de Naamán, wow, diga conmigo, wow. No, guau no, como un perrito no, aquí terians no hay. Los terians aquí están prohibidos. Aquí hay gente con identidad de hijos de Dios, no de animalitos de Dios. Amén. No digan guau, digan wow. De sorpresa. No me quiero meter en problemas con los terians, pero permítame dar mi opinión, que creo que está en un país democrático y libre donde se puede opinar. No estoy de acuerdo. Que hagan lo que quieran, pero no estoy de acuerdo. Esta le dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La versión que tengo aquí, esa niña le dijo a la esposa de Naamán: si mi patrón fuera a ver al profeta, ¿a quién? ¿Quién tenía que ir? ¿A ver a quién? Al profeta Eliseo, que vive en Samaria, se sanaría de la lepra. Aquí la otra versión dice: él, o sea, el profeta lo sanaría de la lepra. Qué admirable, hermanos. Y aquí quiero hablarle un poquito a la juventud. Qué admirable, porque esta niña no esperó tener cursos de teología para testificar del Dios poderoso en el que cree. Esta niña no esperó tener doctorados o no sé, tantas cosas que hoy en día tenemos por costumbre en la iglesia, para testificar bien de un hombre de Dios y creer que Dios, a través de ese hombre, no, más vale hoy en día se habla mal de los profetas, se les difama, del pastor, yo no sé qué está pensando. Más vale como que hacemos lo contrario, no solamente adolescentes, sino muchas veces los adultos. Pero qué admirable esta jovencita, que no importándole su condición de servidumbre, si me hubieran llevado, o si nos hubieran llevado cualquiera de nosotros siervos, siervos, esclavos, en casa de los enemigos, ¿sabe cuál sería la actitud de muchos? Señor, ¿por qué me abandonaste? Oh, Señor, ¿qué he hecho para merecer esto? ¿Por qué a mí? Y autocompadeciéndonos, ¿sí o no? No me digan ustedes que le tienen un problemita en la casa y empiezan, y le hacen todo un drama a Dios. Le hacen toda una telenovela venezolana, mexicana. Hoy en día están de moda las telenovelas turcas. Y hacemos todo el, si yo te sirvo con todo mi corazón y no me he quejado nunca ante ti. No, ella vio el problema que tenía otro y aportó una solución, aportó una respuesta. Diga conmigo: mi queja no soluciona ni mis problemas ni los de los demás. Admirable esta niña. Voy a abrir una página de Facebook y me voy a volver fan de esta niña. No nos dice ni su nombre. Cuando estábamos en la alabanza, Dios me estaba hablando, en la alabanza no, estaba la hermana hablando de la ofrenda. Y Dios me estaba hablando, y creo que voy a hacer una serie de prédicas de se me fue la palabra, los no identificados, pero hay otra palabra para los que no son identificados. Los anónimos. Y esta niña es una anónima. ¿Por qué es un anónimo? Porque no nos dice ni su identidad, no nos dice ni siquiera su nombre. Una niña, una señora anciana que dio todo su sustento, una anónima, no nos dice su nombre, pero la Biblia nos habla de eso. Parece que solamente hablamos que solamente tienen identidad los que tienen renombre.
Pero hay gente que ha sido puntual en un propósito de Dios y la Biblia no nos dice ni siquiera su nombre. Y ojalá se despierte en nosotros este deseo de que anónimos o con renombre estemos en el momento indicado para hacer lo indicado de parte de Dios. Sin necesidad de fama, sin necesidad de... Amén. Así que qué admirable esta niña que, no importándole su condición de servidumbre, no pierde la oportunidad para dar un buen testimonio de su nación. Dijo, en Samaria. ¿Cómo hablan los españoles de España? Hermano, España es una bendición, no hable mal de su tierra. Puede ser que España haya tenido épocas mejores, más bonanza, pero no hablen mal de su país. Latinoamericanos, no hablemos mal de nuestro país, no maldigamos la tierra que nos dio donde Dios nos dio la vida. Yo lo digo, yo amo España, amo Colombia y creo que terminaré mis últimos días de vida aquí en España. Dios no me ha marcado que me tenga que mover de aquí, todo lo contrario, y me marcó muy profundamente Barcelona. Y sé que Colombia no está pasando su mejor momento, ni políticamente, ni socialmente, la violencia y tal, y no por eso es que no voy a volver allá, sino que Dios me marcó que tengo que estar aquí, y es su voluntad. Pero cuando estoy hablando de Colombia me cuido mucho de no maldecir mi país. Al contrario, que Dios les dé mejores administradores, mejores políticos, que la gente despierte de la situación en la que está. Lo mismo que tiene que pasar en España. La gente despierte de la situación en la que está la nación. Pero políticas aparte y cosas aparte, españoles, no maldigan su tierra, no maldigan su nación, bendíganla. Y todos los demás también, bendigamos nuestros países, nuestras naciones. Esta chica lo hizo, dio testimonio de su nación, porque dijo, el profeta Eliseo que vive en Samaria. Amén. No se avergonzó de su nación, y ella era una esclava. Pudo dar testimonio de Dios, de su fe, incluso del profeta, sin ninguna vergüenza y pasando por encima cualquier tipo de autocompasión. Ella podía estarse compadeciendo, ay, soy una pobre esclava, ¿qué voy yo a decir aquí? Mi lugar está allá con mis padres. ¿Sí ve lo destructiva que es la autocompasión? Y es un lugar en el que no podemos permitirnos entrar. Y se puede ver la mano escondida de Dios, la soberanía de Dios, porque fíjese que si usted mira la historia de Elías hasta ese momento, Elías nunca había sanado a nadie de lepra. Y yo quiero decirte hoy, para ti hay un milagro, aunque nunca lo hayas visto en otro. Eliseo, gracias por la corrección. Hay un milagro para ti que aunque nunca lo hayas visto en otro, Dios lo puede hacer. Levante sus manos, sus manos, los pies, como quiera, pero créalo, levante su corazón y diga, hay un milagro para mí. Mi milagro es mi milagro, no es el de otro, es el mío. Y si Dios tiene que hacer algo nuevo, lo va a hacer. Gracias, Señor. Dele gracias a su papá. Encima de que el profeta, ya no me quiero equivocar si era Elías o Eliseo, voy a decir el profeta. Además de que el profeta hasta ese momento nunca había sanado a nadie de lepra, estamos hablando de un general enemigo. Y a ella no le importó.
Ella vio una necesidad y creyó que el Dios de su pueblo podía hacer algo. Versículo 4 dice: entrando Naamán a su señor, bueno, voy a leer esta primero. Cuando Naamán se enteró de esto, fue a ver al rey y le contó lo que había dicho la niña. Voy a leer esta. Entrando Naamán a su señor, diga conmigo, sujeción a la autoridad. Naamán escuchó esto y no hizo lo que le vino en gana. Había alguien por encima de él que era el rey. ¿A quién recurrió Naamán? Aquí yo soy el general que más victoria le ha dado a esta nación y yo hago lo que quiero. Ensílleme el caballo y que salga mi tropa y nos vamos para Samaria. Quieto. Dice, entrando Naamán a su señor, o cuando Naamán se enteró de esto, fue a ver al rey. ¿Por qué la iglesia siempre está pensando que el pastor lo tiene que estar buscando? Hermano, ¿por qué no me he vuelto a la iglesia? No, es que el pastor nunca vino a mi casa a buscarme. Ni una llamadita, ni un mensajito de WhatsApp. ¿Qué le cuesta al pastor 20 segundos de un mensaje de voz? Como dice mi cuñada, es que el teléfono funciona de acá. Y la gente, hermano, ¿quién tenía la necesidad? ¿A quién fue a buscar? ¿Por qué no se mandaba solo? ¿Qué dificultad hay de entender eso? ¿Sabe cuál es la dificultad? Nuestra soberbia y nuestro orgullo, que a veces es superior que la lepra. Ahí sí salió un guapo como salga. Como de sorpresa o como de... Hermano, esto es lo que me rompe la cabeza. Un inconverso creyendo por un milagro. Y nosotros nos cuesta creer que Dios nos puede sanar de lo que sea. Heridas del alma, sanidad, enfermedades físicas, enfermedades mentales, enfermedades económicas, lo que sea. Esto me acuerda un chiste que había un pastor que montó la iglesia y justo enfrente era un barrio pobre, pues, y eso. Y justo enfrente había una cantina, un bar ahí de mala muerte y tal. Y el pastor salía todos los días: en el nombre de Jesús declaro fuego sobre ese lugar, ese antro de perdición donde la gente está enviciada y tal. Y el dueño del bar lo veía siempre. Y todas las tardes salía el pastor: en el nombre de Jesús declaro que sale fuego y que ese lugar se quema y que los que están allí consumiéndose en el pecado van a venir a conocer la salvación de Dios. Pasó el tiempo y el bar se incendió. Entonces el del bar va y denuncia al pastor. Y cuando están en el juicio le dice el juez al acusador: bueno, ¿cuál es su acusación? No, este pastor oraba y mi bar se incendió. Entonces luego le dio lugar al acusado. Dijo: yo no he hecho nada, mis palabras no son fuego, yo solamente oré y no creo que por orar. Y dice el juez: vaya paradoja, un inconverso que cree y un pastor que no cree. A nada más le pasó lo mismo. Un inconverso que ante una necesidad personal creyó por un milagro y no se quedó quieto. Hermano, usted hay que sacarlo de la cama para que ore. Hay que rogarle para que lea tres textos bíblicos. Hay que suplicarle para que escuche una enseñanza por internet. Y la bendición es para su merced. Los creyentes que ni creen, ni quieren pagar un precio, ni hacen el más mínimo esfuerzo. Y estamos hablando de Naamán, un extranjero que le rendía culto a otro montón de dioses, menos a Dios, y que a la primera cree y se moviliza para alcanzar su milagro, su transformación. Diga conmigo: a partir de hoy me voy a movilizar por mi transformación, en el nombre de Jesús. Pero no sé por qué llegamos a la iglesia y nos volvemos perezosos mentales,
queremos estar tumbados en la hamaca espiritual y que los milagros lleguen. No, hermano, a veces hay que ir a buscarlos. A pesar de su posición social y militar, es consciente de que no se manda solo, y él va y consulta con su rey. Versículo 5, por favor. Dice ahí: y el rey de Siria le contestó: ve enseguida a Samaria, voy a darte una carta para el rey de Israel. ¿A quién tenía que ir a ver? ¿Al rey? ¿A quién dijo la niña que tenía que ir? ¿Quién lo iba a sanar? ¿Y por qué aquí lo mandan para el rey? ¿Sí ven cómo en el camino tenemos esta tendencia de hacer lo que queremos? Criterio propio. Nos dan una instrucción. ¿Se acuerdan que a Samuel le pasó lo mismo? Haz esto, y lo hacemos a medias, o lo hacemos pero de otra forma. Diga conmigo: en Dios no funciona a mi manera, funciona a la manera de Dios. Voy a poner un ejemplo. Talía, hay un ministerio para ti y vas a crecer y te vas a desarrollar en ese ministerio, pero tienes que estar pegada a la pastora. Ah, no, la pastora no, ¿por qué? A mí la pastora no, la aguanto pero no me la trago. No, yo me voy a pegar a Miriam, porque últimamente la veo orar y como que tiene visiones y tiene un crecimiento espiritual muy lindo. ¿A quién dijo Dios? A la pastora. Al profeta. No, yo para el rey. Hello. Ya conmigo, criterio propio. Hermanos, vamos a hacer esto así, así, así. ¿Y por qué no se está haciendo como se dijo? Hace nuestra amiga Verónica así y dice: interesante. Así que le dijo el rey de Siria: anda, ve. Yo quiero ver aquí como el entusiasmo del rey, de que tiene amor por el general, y dice: por fin una esperanza. Anda, ve, no te voy a impedir, no te voy a poner obstáculos, no, anda, ve. Y encima le quiere ayudar, pero le ayuda mal. Porque en vez de darle cartas para ir a ver al profeta, le da cartas para ir a buscar al rey, y el rey no podía hacer nada por él. ¿No será que estás buscando donde no es? Ojalá el banco me apruebe el crédito, ojalá el banco. Un buen abogado. Sí, claro que hay que tener buenos abogados, pero ¿no será que estás poniendo tu esperanza donde no corresponde? Y acercándote a quien Dios no te dijo, y a quien Dios te dijo, y luego estás: y tropecé de nuevo con la misma piedra. 3 años después, y tropecé, y sigo tropezando de nuevo con la misma piedra, porque soy un terco y no hago lo que tengo que hacer. Aleluya. Así que se puede ver el aprecio que el rey le tenía a Naamán, que no objetó en ningún momento, pero también el error al no seguir las instrucciones al pie de la letra. La niña había mencionado al profeta, en ningún momento se nombró al rey. En el reino de Dios, los métodos, póngame cuidado a esto, su método humano, su estrategia humana, sus prácticas humanas no le sirven. Yo había escrito aquí para nada, voy a ser más directo, no le sirven por cuerpo, no vas a llegar a ningún lado, te vas a frustrar por terno. ¿Quiere resultados? Haga como Dios le manda, va a ser más fácil, más sencillo. Cuando Dios determina que te quiere bendecir de una forma determinada o por una persona en particular, te debes someter a la voluntad de Dios. Orgulloso, vanidoso, terco,
obstinado. Porque cuando Dios dice algo y tú te empeñas en hacer lo contrario, no, bueno, sí hay más palabras, pero como no les quiero ofender. Lo que he dicho sin afán de ofender, ¿eh? Pero no dejas de ser un orgulloso, un terco, un vanidoso, un obstinado, que quiere hacer lo que le da la gana. Y luego ahí le pone caritas a Dios. Si yo te sirvo, con orgullo, con soberbia. Versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando te lleguen estas cartas, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Mire la terquedad del rey, porque le manda las cartas al otro rey y le dice: sana a mi siervo. O sea, un rey enemigo le está mandando a otro rey una carta y le está diciendo: y te mando a mi siervo, a mi general, sánalo tú. ¿Cómo habrá hecho ese rey? ¿Y eso cómo se hace? Tragó grueso ese rey, casi se. Ahí dice: llevando la carta para el rey de Israel, la cual decía: te envío esta carta para que sepas que Naamán, general de mi ejército, va de mi parte y quiero que lo sanes de su lepra. Amén. ¿Sí se entiende? Amén. Mire, hermano, por usted ser terco y mandar a la gente donde no tiene que ser, está metiendo a la gente en problemas. Aquí han habido personas, un montón, han estado de testigo, han venido profetas y le han dicho: a ti te quiero poner, le dice Dios de parte de algún predicador, de algún profeta: a ti te quiero poner en este lugar como columna y soporte de pastoral. ¿Sí o no? Esas reuniones solíamos hacerlo ahí. ¿Qué es eso? Así que perdón, me he despistado un momentito. ¿Dónde están esas personas? ¿Qué le dijo Dios? ¿Dónde tenía que estar? ¿Al lado de quién? Una vez me acuerdo, hubo un acto profético y yo tenía una corbata preciosa, me encantaba esa corbata. Y en un acto de profético, a un muchacho, Dios me llevó a quitarme la corbata, mi corbata, y ponérsela a él. Justo y me puse la corbata que más me gustaba. Y entonces me llevó a quitarme la corbata y ponérsela a él en un acto de plena confianza. Porque en ese momento yo estoy confiando en él y él está confiando en mí. Yo con la corbata lo agarro allí y tenemos que llamar a los servicios fúnebres para que lo levanten. Pero es un acto de plena confianza. ¿Dónde está ese muchacho? También ha habido mujeres, señoritas, jóvenes y mujeres, amas de casa, y Dios le ha dicho: pégate al lado de la pastora. A ti te lo dijo Dios hace años. Al principio le dijo: pégate a la pastora porque de ella. ¿De dónde? En ese entonces, ¿qué hiciste? Bueno, ¿cómo te fue? Así fue. Así fue. ¿Funcionó la estrategia humana? ¿La voluntad humana? ¿Las fuerzas humanas? Y luego están: es que yo no entiendo por qué no puedo, porque a mí no me sale. Por terco, orgulloso, por venir nada. Amén. Mire, siempre que he escuchado esta prédica de Naamán, se habla del orgullo de Naamán. Porque más adelante habla de que el profeta le manda a sumergirse 7 veces en el río Jordán, que no era un río de agua clara, era agua turbia. Dice: no hay mejores ríos en mi nación que yo me tenga que sumergir en las aguas de este río. Y siempre se habla del orgullo de Naamán. Pero yo veo aquí, no voy a ser de abogado del diablo, pero me parece importante anotar la buena actitud de Naamán, porque no abusó de su poder. O sea, cuenten esto: Naamán puede ir a su rey y decirle: oye, colega, que ellos eran colegas, compi, fíjate que en mi casa hay una criada, una esclava, que es judía,
y le ha dicho a mi mujer que en Samaria hay un profeta que me puede sanar, mándalo a traer. Ordena que vayan y lo traigan. Pero fíjese que su actitud no fue esa, fue al rey: oye, ¿me das permiso de ir? Por mucho poder que tenía, yo quiero ver aquí no se puso en una posición de exigencia, como hacemos muchas veces nosotros, que le vamos exigiendo cosas a Dios, como que Dios tuviera una deuda con nosotros. Me tienes que sanar, me tienes que prosperar. Y yo me imagino al Señor que como que medio le entra la risa y sí, sigue pensando así. Me tienes que proteger. Pero fíjese que este hombre no exigió que le trajeran al profeta, sino que se puso en camino a buscar su milagro. No se quedó sentado esperando que le llegara. Tampoco viajó de incógnito. No me voy a esconder. No. Se vistió de honores y con su tropa, con todo no sé cómo se llama, sí, su tropa, sus acompañantes, parte de su ejército, se puso en marcha. No fue de que voy a Samaria. ¿Se acuerda de un tal Nicodemo de noche, donde Jesús? Porque eso es así, hermanos. Nos da vergüenza que en nuestro trabajo se den cuenta que tenemos fe, que somos cristianos. Nos da vergüenza que en la escuela de nuestros hijos se den cuenta que nosotros hay cosas que no practicamos. Porque son paganas. Pero no, preferimos por quedar bien que mandar al niño disfrazado, ¿no es cierto? Ay, perdón, eso es otro tema. No, imagínense, ahora están de moda los Terian. Y que cualquier loco se le ocurre en la escuela que los niños tienen que ir de animales. Y por quedar bien, le cambiamos la identidad al niño. Ya no hablemos de las faldas, que a las niñas las visten de niño y a los niños de niñas. Y por quedar bien, porque somos gente de paz, para terminar con este texto aquí, fíjese que tampoco viajó con las manos vacías. Bueno, ahorita se va a dar cuenta que no viajó con las manos vacías. Versículo 7 dice: cuando el rey de Israel leyó la carta, se angustió. Claro, le están mandando a hacer un milagro y dice: ¿y esto cómo se consume? ¿Esto cómo se hace? Dice: se angustió tanto que rompió su ropa y dijo: yo no soy Dios, no puedo dar vida ni quitarla. ¿Por qué el rey de Asiria me manda a este hombre para que lo sane de su lepra? Seguramente está buscando un pretexto para pelear conmigo. O sea, como que el otro rey, ya él se imaginó. Si ve que usted a veces tiene un problema, se le presenta una cosa y usted monta una película, me duele una uña, eso es cáncer de páncreas. Y nos estamos haciendo películas de cosas que no son así. Voy a leer esta versión, dice: luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios para que mate y dé vida, para que éste me envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea, de hacernos la guerra para invadirnos. Se evidencia la falta de reflexión del rey. Así como cuando a ti te duele una pierna y piensas que son problemas hepáticos, cirrosis, y siempre se pone la gente a lo peor, y de esto me va a morir, porque no reflexionas, porque no piensas, porque no razonas. Así que se evidencia la falta de reflexión del rey, que se enfoca en el problema y ni siquiera piensa en que Dios está con su pueblo y en medio de su pueblo.
Ese amén me gustó. Le voy a dar oportunidad a los demás que den crean. Alabe al Señor, porque Él está con su pueblo y en medio de su pueblo. Si usted no lo crea y sea un insensato por no creerlo, eso no es mi problema. Así que, menos este rey se acordó del hombre de Dios. Ni siquiera para pedirle un consejo y menos ayuda. La iglesia cuenta con el pastor y la pastora. Cuando tienes un problema tienes consideración de considerar, de pensar, de reflexionar. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Voy a llamar al pastor. Pastor, está pasando esto. ¿Qué piensa? ¿Qué opina? Pastora, fíjese que ¿usted qué me aconseja? Amén. Mire, para concluir esta prédica de hoy, por mucho poder, por mucho renombre, por mucho dinero y todo lo que tú pudieras ver que Naamán tenía, todo lo que tú puedas tener, no le servía para solucionar su problema. Los recursos, las artimañas, las formas humanas, las fuerzas humanas tampoco sirven. Porque el único que tenía poder era uno que era el profeta. Era un ungido de Dios. Y era a la manera y a la forma y en el tiempo de Dios. No como usted le da su soberana gana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu bendición, porque siempre nos hace reflexionar y siempre, Señor, con tu amor nos estás guiando, nos estás empujando a que caminemos en tu sendero, no en el nuestro. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra terquedad. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra necedad, porque el obrar de esta forma nos pone en el plano de la necedad. Y está escrito, Señor, está sabido que tú no atiendes a los necios, tú atiendes a los sabios. Y dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ese temor lleva implícito la obediencia a Dios. El desobedecerte es una necedad. Yo te pido, Señor, si hay alguien que está escuchando o alguien que esté aquí, que tu espíritu redarguya de la necedad. En esta hora, Señor, quiero tomar la espada de doble filo y cortar con esa necedad, romper con esa necedad, quebrantar esa necedad, atar, reprender y echar fuera toda necedad de medio de este campamento, de medio de tu pueblo. Que entendamos que tú eres Dios digno de obediencia, de alabanza, de honores, digno, Señor, de que nos sometamos a tu voluntad y que lo hagamos con sencillez de corazón. En el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo, Señor, y declaro una semana de bendición, de prosperidad y de éxito. Bendigo cada hogar, bendigo cada familia, cada padre, cada madre, cada hijo, las almohadas en las que reposa sus cabezas, sus camas, sus neveras, Señor, sus ollas, sus alacenas. Declaro multiplicación, declaro provisión rica, abundante, como tú, Señor, eres generoso siempre con tu pueblo. Y además de todo lo material, Señor, que tu presencia abunde y sobreabunde en cada uno de nosotros y de nuestros hogares. Danos sabiduría. Espíritu Santo, levantamos nuestras manos hoy. Si hay algún tipo de lepra, tú tienes el poder, Señor, esta tarde. Tú tienes el poder, Espíritu Santo.
Tú tienes el poder. Limpia ahora, Señor. Naamán se sumergió 7 veces en el río, pero tú tienes el poder de crear el río de nuestro interior. Crea ese río, Señor, que se lleve, que arranque, que arrastre cualquier lepra, todo lo que a ti no te agrada en nuestra vida. En el nombre de Jesús, recibe el honor, recibe la gloria.